Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, en este caso estamos reunidos porque vamos a hablar un poco del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, para esta ocasión vamos a hablar del capítulo 1. Básicamente el Código Sustantivo del Trabajo es como la normatividad que rige al momento de que nosotros formamos parte de una compañía donde tenemos una relación o un vínculo laboral en este caso, ¿no? Entonces el capítulo 1 dice lo siguiente: el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Entonces, cuando yo asumo un cargo en una empresa, la empresa está obligada a pagarme por la función que yo voy a desempeñar en este tipo de casos. Segundo, quien presta el servicio se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, es un salario. Es, digamos, como complementar la idea principal de la definición. Cuando nosotros desarrollamos una actividad, entonces el empleador nos tiene que remunerar esta actividad, básicamente en términos monetarios. Dice el artículo 23, elementos esenciales, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1590. Para que haya contrato de trabajo se requiere que ocurran tres elementos esenciales. Entonces el primero dice la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador está en disposición de querer hacer la actividad a la que el empleador lo contrató. La B dice la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos o la materia obligue al país. Aquí nos hacen como una breve explicación. Dice, el texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-686 de 2000, bajo los condicionamientos señalados en el numeral 2.4 de la parte motiva de esta sentencia. Y dice como punto número 3, para que exista un contrato de trabajo, entonces, un salario como retribución del servicio. Tenemos como segundo punto, entonces en este caso, una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Básicamente en esta introducción entonces nos encontramos con lo que uno tiene que cumplir como trabajador y lo que tiene que también cumplir el empleador en este tipo de casos para que exista un contrato laboral. Dice, artículo 23, elementos esenciales. No obstante, quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue prevista en el literal B del artículo primero de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada. Artículo 24. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Básicamente este artículo lo que nos dice acá es que siempre que nosotros tengamos un vínculo laboral debe haber algo por escrito, ya sea un contrato verbal o un contrato por escrito, y que existen varios tipos de contrato. Entonces puede ser un contrato indefinido, un contrato a término fijo, un contrato por prestación de servicios o un contrato por obra y labor. Dice el artículo 25, concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza y son aplicables por tanto las normas de este código. Artículo 26. Coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo.
Básicamente aquí de qué nos habla. Una empresa puede tener pues uno o muchos trabajadores, obviamente dependiendo de las necesidades que presente en ese momento. El artículo 27 dice, remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Entonces volvemos a lo mismo. Si estamos ejerciendo alguna labor, siempre tenemos que recibir una remuneración por esta actividad. Artículo 28. Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. ¿Qué quiere decir acá? Cuando nosotros vinculamos a una persona a nuestra empresa, pues este puede hacer parte obviamente de todo lo que se requiere en ella. Debe ser una persona de confianza, que pueda tener la capacidad de asumir su responsabilidad y ser parte de esta compañía. Básicamente este es el capítulo 1, entonces nos da unas definiciones de lo que es el código sustantivo de trabajo. Obviamente nos habla del contrato individual de trabajo, cuáles son sus parágrafos, qué tenemos que cumplir como empleador y como trabajadores, y nos da las exigencias que se debe tener o se debe concretar para los mismos. Entonces en este caso vamos ahora a ver un video para que nos hagamos a la idea de qué puede llegar a ser esto como tal. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a proyectar un video aquí en mi televisor para que todos lo veamos. Entonces los invito a que tomemos atención al video, que nos va a hablar también un poco de lo que es el código sustantivo del trabajo. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes trayendo un tema de gran interés. El código sustantivo de trabajo. ¿Qué es? ¿De qué se compone? ¿Cómo se modifica? ¿Dónde lo puedo consultar? Y mucho más. Quédese con nosotros, que al final daremos un enlace para descargar un índice de temas del código, el cual será muy útil para ubicar el artículo que usted, señor trabajador, señor empleador, desean consultar. Recordemos siempre que un trabajador informado es un trabajador conforme y productivo. Bueno, empecemos definiendo qué es un código. Se entiende como código al grupo ordenado de normas y principios jurídicos que regulan una materia de forma unitaria. Por ejemplo, el Código del Comercio es la síntesis de todas y cada una de las normas que regulan los negocios en Colombia. El Código del Menor reúne las normas que consagran los derechos de los menores en un solo documento. Asimismo sucede con el Código Civil, el Código de Policía, el Código Penal, entre otros. Hablando en materia laboral, nuestro Código Sustantivo de Trabajo reúne en forma ordenada todas y cada una de las normas que rigen en Colombia a las relaciones laborales. Estas normas, aunque han entrado en vigencia en diferentes fechas, algunas de ellas varios años atrás, al estar incluidas dentro del código, indican que aún se encuentran vigentes en cada tema o aspecto de la relación laboral. Para entenderlo mejor, recordemos que cada vez que se crea una ley en materia laboral, el Poder Legislativo, Senado de la República, aprueba un proyecto de ley después de debatirlo y votarlo. En esa nueva ley se aprueban disposiciones que cambian aspectos determinados en la relación laboral, o se crean nuevas responsabilidades, derechos para empleadores o para trabajadores. Pues bien, una vez publicada la nueva ley en el Diario Oficial, entra en vigencia, es decir, que rige para todos los colombianos a partir de ese momento. Por lo tanto, es deber de los entes gubernamentales actualizar el Código Sustantivo de Trabajo en el respectivo capítulo donde se encuentren esos temas laborales creados o modificados. Ahora bien, la nueva ley modifica o deja sin efecto la ley anterior respecto a ese determinado tema. A esto se le llama derogar. Por ejemplo, cuando una ley está derogada, señor trabajador, señor empleador, no le den validez a su contenido porque ya no está vigente. Deben buscar la nueva ley que la derogó
o modificó para leer el tema que tiene vigencia. Además de actualizarse el código con la nueva ley, si se dejó contemplado en ella, el gobierno expide posteriormente los decretos reglamentarios, que es la forma detallada como se va a aplicar dicha ley, lo que vuelve a cambiar nuestro código. Quiere decir esto, que las nuevas leyes y los decretos han modificado el código. Sumado a esto, la Corte Constitucional normalmente se pronuncia mediante fallos para dejar sin efecto o modificar determinados artículos de la ley, cambiando nuevamente nuestro código. Es decir, que necesitamos un documento que nos indique cuál artículo está vigente y cuál no. Pero no se preocupen, suena más complicado de lo que realmente es. Simplemente debemos consultar un código sustantivo de trabajo que tengamos la seguridad se encuentre actualizado. Preferiblemente que contenga comentarios o notas de vigencia, las cuales nos informan cuándo se actualizó cada tema. Eso es todo. Bueno, ¿y dónde lo puedo comprar? La respuesta es que siendo el código dinámico, el medio impreso es costoso y se desactualiza en poco tiempo. Por lo tanto, lo mejor es buscarlo en Internet, cuya consulta es gratuita. Pero cuidado, existen muchos códigos de trabajo compilados por organizaciones gubernamentales y privadas que se encuentran desactualizados o incompletos, pues estas entidades no están obligadas a mantenerlo al día. Lo mejor es ir directamente a la fuente, y esta es el sitio web del ente que emite las leyes y tiene la obligación de mantenerlo actualizado, la Secretaría del Senado de la República. Quédense que les voy a mostrar cómo hacerlo de manera rápida y fácil. Empecemos haciendo una búsqueda normal del Código Sustantivo del Trabajo. Digitamos acá Código del Trabajo en el buscador y aquí nos da unos resultados que vamos a analizar. En primer lugar, tenemos un Código Sustantivo del Trabajo que pertenece a una organización ILO. Previamente lo busqué y aparece como International Labour Organization. Este código, que ya lo abrí, es bastante complejo porque tiene los comentarios en color azul. Si miramos el primer artículo del código, aparece en la 10ª página. El resto son comentarios y comentarios, 10 hojas de comentarios, las cuales no nos dan una guía clara sobre el código. Nos enreda bastante. El segundo que tenemos es uno que encontramos de la Alcaldía de Bogotá. Como lo podemos ver, es un código más organizado, tiene obviamente sus capítulos, títulos, y está, aunque no tiene un buscador, sí es bastante fácil la consulta. Pero cuidado, vamos a analizar y hacer un comparativo con el que aconsejamos. Este es el código que siempre aconsejamos, que es de la búsqueda, esta opción. Código Sustantivo del Trabajo, Secretaría General del Senado. Es el Senado de la República, que está obligada a tenerlo actualizado. Cuando lo abrimos, nos abre este código que podemos ver. Tiene los artículos con su respectivo comentario, brillo oscuro, y tiene estas notas de vigencia que son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque primero están organizadas, las podemos ver tranquilamente y podemos consultar no solamente con el mouse, sino también podemos utilizar este buscador. Aquí podemos ver que son 492 artículos los que están disponibles. Vamos a hacer el ejemplo con este código que está actualizado en comparación con los otros dos. Vámonos al artículo 486 en este código. Aparece en el segundo literal que las multas que imponen a las empresas pueden ser entre 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente. Ubiquemos el segundo código, que es el de ILO, una organización que no es nacional. Vámonos al final, busquemos el artículo 486, que es este, bastante enredado por los colores, y aparece que la multa es equivalente a 1 a 100 salarios mínimos. Este código no está actualizado. Bueno, por lo tanto, no es bueno consultarlo. Vámonos al otro código, que es el de la alcaldía. Este código, vamos al final, tampoco tiene buscador, y nos vamos al 486. Como podemos ver, está el primer punto, el primer numeral, y el segundo aparece
en 1, 2, 3, 4, 5 partes. 1 a 40, salarios mínimos, 1 a 100, y aquí aparece el actualizado, 1 a 5.000 veces el salario mínimo. Si se dan cuenta, ya no podemos ver cuál es el equivalente. Aquí aparece el año 90, el año 2013, el año 84, y es bastante complejo de leer. Bueno, en este video entonces estábamos viendo cómo buscar, digamos, el código sustantivo de trabajo, que hay diferentes formas de hacerlo y cuáles son las formas acertadas. Como estamos hablando básicamente del capítulo 1, que es contratos laborales, entonces vamos a ver como un video adicional de lo que son los contratos laborales en Colombia. ¿Te has preguntado sobre los contratos laborales en Colombia? De acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se define como contrato laboral aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración o pago. Todos los contratos laborales en Colombia tienen derecho a los pagos de prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, primas, ARL y vacaciones. También cuenta con beneficios como la participación activa frente a los programas que proporcione la organización. Pero, ¿qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? Los contratos se dan de dos maneras, por su forma y su duración. Por su forma verbal o escrita, por su duración de las siguientes maneras. Contrato término fijo. En dicho contrato el empleado puede ser contratado desde un día hasta 3 años, el cual puede ser renovado de manera indefinida transcurrido este tiempo. De lo contrario, el tiempo mínimo para una prórroga es de 1 año y se podría hacer solo 3 veces de manera sucesiva. El empleado goza de todos los beneficios de ley en cuanto a las prestaciones sociales. Pero, ¿un empleado que labore menos de 1 año cuenta con prestación de servicios? Según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 46, en los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho a pago de vacaciones y prima de servicio en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Pero, y en caso de que ninguna de las partes del contrato no avise de manera escrita la no prórroga del contrato, ¿qué ocurriría? De no ser informado de manera escrita y sin una antelación inferior a 30 días a la fecha de vencimiento del contrato, la no prórroga de este, el contrato será renovado por un periodo igual al inicialmente acordado. Si la prórroga es la tercera, se dará por entendido que el contrato se va a término indefinido. ¿Cómo se indemnizará a un empleado que fue despedido sin justa causa? Bueno, cuando el empleado es despedido sin justa causa, deberá ser indemnizado con los salarios faltantes para la finalización del contrato. Contrato laboral a término indefinido. Este tipo de contrato cuenta con un periodo de vigencia que dependerá de las razones de su origen y la subsistencia de estas. Pero, ¿cómo se indemniza a un empleado que fue despedido sin justa causa? Para los empleados que vengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año siguiente. En el caso de los empleados que vengan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada año siguiente. Contrato término de obra o labor. El tiempo de terminación para este contrato no está dado por fecha, sino por el tiempo que se requiere o se necesite para cumplir la obra o la labor. ¿Este tipo de contrato es de prestación de servicios? No. Este tipo de contrato cuenta con todos los beneficios de los contratos a término fijo e indefinido por el hecho de ser un contrato laboral. Ahora, si usted es estudiante, el siguiente contrato será de su interés. Contrato de aprendizaje. Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación con una empresa, donde el objetivo de esta es capacitar a una persona universitaria o de otras instituciones educativas por medio de una práctica de formación, y esta a su vez será remunerada. No se recibe un salario o sueldo, es una compensación por parte de la empresa, la cual no puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Cuánto es la duración máxima de un contrato de aprendizaje? Según el artículo de la Ley 789 del 2002, este tipo de contrato cuenta con una duración máxima de 2 años, ya sea continuo o discontinuo ese tiempo. La organización se encuentra en la obligación de afiliar al aprendiz
a un sistema de seguridad social. Contrato civil por prestación de servicios. Este no es un contrato laboral. En él se pacta llevarse a cabo una labor específica que se ejercerá de acuerdo a la capacidad, experiencia y formación de la persona contratada, donde el empleado contará con independencia al momento de elegir la manera en que desarrollará su labor, haciendo así un criterio técnico y científico de carácter autónomo que empleará en el desarrollo de su labor. Entonces, por ser un contrato de carácter ocasional de trabajo, puede contar con prestación de servicios. Bien, el contrato de prestación de servicios, como su nombre lo indica, se limita a prestar un servicio. Por ende, la naturaleza de este tipo de contratos es de carácter civil, es decir, no se brindan o se dan los beneficios que sí poseen los contratos laborales. Y la afiliación a un sistema de seguridad social, ¿qué pasa con ella? Bueno, la afiliación al sistema de seguridad social lo tendrán que hacer el mismo empleado, como trabajador independiente. Dicho lo anterior, es importante conocer el tipo de contrato al que se aplicará, como su forma, contenido, terminación, las obligaciones y derechos que adquiere cada uno de ellos. Hasta aquí toda la información sobre contrato. Bueno, entonces de esta manera damos por terminada la charla del contrato laboral del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces agradezco mucho su presencia y su acompañamiento. Que estén muy bien. Gracias.